Entrevistas, ¿no? Justamente, pues decíamos, ya está con nosotros el doctor Julio César Cueva. Hay esta ley de economía criminal propuesta desde el Ejecutivo que a partir del día sábado, que era remitida hasta la Asamblea Nacional, pues ya ha recibido observaciones, comentarios y está precisamente ahí, en la mesa de trabajo y del análisis. Desde todos los sectores ciudadanos se considera importante incrementar medidas para combatir a la narcodelincuencia. Eso es algo definitivo. Ahora, los mecanismos legales y constitucionales que se utilicen son los que precisamente entran al debate a partir de ahora, ¿no? En todo caso, pues esta ley orgánica, como decíamos, tiene el carácter de económica urgente y desde ahí se hacen algunas observaciones. Sería importante, doctor, a la hora de saludarlo, dar conocer, ¿no?, sus primeras observaciones respecto a este marco legal. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, creo que es de las pocas leyes que probaba, proyectos de ley que desde el primer momento en que se conoció generó fuertes críticas, no desde una perspectiva política, que eso es esperable, ¿verdad?, sino desde la perspectiva estrictamente jurídica, básicamente por dos razones. La primera, porque no existe la unidad de materia que se requiere según la ley y según la jurisprudencia de la Corte Constitucional para fines de que, entre otras cosas, sea considerada de económica urgente. Y dos, porque prácticamente tiene muchos vacíos y sobre todo riesgos, y pone en peligro, creería yo, derechos fundamentales, más allá de que deja de lado algunos que ya están vigentes en cuanto al debido proceso, presunción de inocencia, y otros porque son largo comentar. La unidad de criterio, básicamente, para que lo vaya conociendo nuestra audiencia. Quien no ha pasado por la Escuela de Derecho, por las facultades de Jurisprudencia, de Ciencias Jurídicas, básicamente, ¿cómo la interpretamos? Bueno, la unidad de materia tiene que ver con que los temas que se traten en el proyecto de ley tienen que ver con, como lo dice la palabra, con la misma materia. En este caso económica, porque es económica urgente. Sin embargo, aquí vemos que se habla de reformas al Código Orgánico Integral Penal, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con materia económica. En el tema económico solo se dice que se podrán tomar ciertas medidas económicas, incluso de naturaleza tributaria. Pero ¿qué tiene que ver el tema de derechos fundamentales, el tema de crear o incrementar ciertas normas, que además algunas ya existen? Evidentemente no tienen unidad de materia, no tiene nada que ver la parte económica con crear otros delitos, con aumentar las penas en otros delitos, con hablar de estados de excepción casi que declarados por el Ejecutivo. No tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, no puede, nadie en su sano juicio puede pensar que aquí hay una unidad de materia, porque la unidad de materia implica que todos sean aspectos de naturaleza económica, que además sean urgentes y sea imprescindible implementarlos en este momento, ¿verdad? Nada de eso está justificado y no se justifica como el crear estos delitos, o el aumentar las penas en estos delitos, o el darle a alguien la potestad de detener a una persona por 24 horas y después recién poner la orden de un fiscal. Es un tema económico, pero además es un tema económico y urgente, ¿verdad? Entonces no hay unidad de materia. Y ya por ahí creo que esa ley va a terminar en una corte constitucional con una declaratoria de inconstitucionalidad por ese sentido, y otros tantos más que hay, pues la ley está plagada de eso. Correcto, y justamente usted anotaba aquello, no el tema constitucional. ¿Qué observaciones encuentra precisamente? Ya saliéndonos del tema de la unidad de materia, ¿no?, del concepto aquel. Bueno, hay muchos. Primero, que hay un articulado el que habla de que se puede detener una persona por 24 horas, y de la lectura del mismo de entender que recién después de las 24 horas, lo cual viola la regla constitucional de nadie podrá estar detenido más de 24 horas sin fórmula de juicio, ¿verdad? Aquí recién después de las 24 horas se lo pondría a órdenes de un fiscal, es decir, va a estar a manos de la policía o de los militares durante 24 horas. Y yo pregunto, en esas 24 horas se le va a dar derecho a una llamada, se le va a decir por qué lo están investigando, va a tener acceso a un abogado, va a estar o no incomunicado. O
¿Quién vela porque esta persona no sea torturada, maltratada, golpeada e incluso desaparecida? Si ninguna autoridad de control va a saber que esta persona siquiera está en manos de los militares o de la policía. Segundo, el que sean autoridades administrativas, porque el bloque de seguridad es una autoridad administrativa, ¿verdad? Que una autoridad administrativa pueda ordenar allanamientos cuando eso es una potestad pública de los jueces, porque los jueces son los que garantizan el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, y que solo se haga control posterior, pero es que el control posterior es cuando ya está hecho. Lo propio con el tema de la detención. Ustedes tienen una persona o en delito flagrante o con orden judicial. Aquí lo que se pretende es poderla detener 24 horas sin orden judicial cuando eso es potestad de los jueces, con lo cual se viola el derecho fundamental a la libertad de tránsito, locomoción y a la libertad propiamente dicha. Solamente para comenzar. Pero entonces ya usted por ahí tiene un problema de constitucionalidad. Ahora, justamente lo que es cierto es que tenemos una arremetida de la criminalidad. Organizaciones transnacionales operando en territorio ecuatoriano, con un poder económico arrasador, ¿no? Y por eso es que se nota, es notorio, cómo van llevándose todo por delante. Digo esto en el sentido de la institucionalidad, en el sentido de coimar, en el sentido de subvertir todo tipo de institucionalidad en nuestro país. Esa es una triste realidad, ecuatorianos bajo amenaza, bajo prácticas extorsivas y todo aquello. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Pues cruzarse de brazos y no hacer nada, porque justamente uno de los aspectos que han destacado desde el Ejecutivo es el hecho que se quiere atacar la economía de estas estructuras económicas, de estas estructuras criminales, porque atacando la economía de las estructuras criminales, pues se permitiría justamente asestar el golpe que pueda irlos bajando de alguna forma, ¿no? ¿De qué manera entonces podría el Estado, el gobierno nacional, hablando toda la estructura estatal, de qué manera podría entonces pues enfrentar a esta criminalidad? Bueno, en eso estamos de acuerdo, pero es que cuando uno lee el proyecto de ley no se habla de nada de eso. Entonces, entonces no entiendo cómo es que económico y sobre todo cómo es que es económico urgente. Porque, por ejemplo, estamos de acuerdo en que hay que atacar el músculo financiero de la delincuencia organizada, porque todo lo que tiene que ver con sicarios, impunidad, corrupción, armas, balas y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Para ganar esta guerra se compra con dinero. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es atacar el dinero. Pero si usted lee el proyecto, no dice de forma específica cómo va a atacar el dinero. No dice. O si usted, de hecho, me parecía mejor el proyecto que la Corte Constitucional declaró inconstitucional por la forma en donde se hablaba de hacer una gradación al impuesto a la venta de vehículos usados, ¿verdad? Lo único que le faltaba a esa parte de ese proyecto era decir cómo se iba a repartir entre algunas instituciones, porque lo que iba a ocurrir es que esos 80 millones de dólares los iban a usar para cualquier cosa, menos para la lucha contra la delincuencia organizada, en la parte económica. Entonces, si usted me pregunta qué es lo que tiene que hacer el Estado, muy simple. Volver a la parte de vamos a gradar el impuesto a la venta de vehículos usados. Eso produce entre 80 y 85 millones. Usted le tiene que dar un porcentaje a la Fiscalía para que cree nuevas unidades a nivel nacional, no en Quito, a nivel nacional, de lavado de activos, anticorrupción, extinción de dominio. Otro porcentaje a la función judicial para que cree jueces y juzgados a nivel nacional, anticorrupción, lavado de activos, extinción de dominio. Otro porcentaje a la UAFE para que tenga tecnología de punta con inteligencia artificial que permita saber en tiempo real en dónde están lavando plata, algo que no pasa. Tanto no pasa que lo único que hace la UAFE es recibir información de los obligados a reportar y no tabula nada. Por eso es que usted alcanza a entender cómo es que hay un chico de 20 años que la Fiscalía de casualidad descubre que tiene 48 millones de dólares en las cuentas y nadie sabía nada. ¿Cómo es eso posible en un país en que supuestamente estamos combatiendo el lavado de activos? No se dio cuenta el banco, no se dio cuenta el oficial de cumplimiento del banco, la UAFE por ninguna parte, las unidades de antilavado de la superintendencia de bancos por ningún lado, la fiscalía lo descubre de casualidad investigando otro delito. Otro porcentaje debería dárselo usted a la DINARDAP, ¿verdad? Porque la DINARDAP es la que regula todo, la que vincula toda esta información de los registros públicos. Esa DINARDAP tiene que tener inteligencia artificial, programas con inteligencia artificial que permitan saber en tiempo real
quién está comprando y vendiendo y vincularlos entre sí por números de cédula, por números de transacciones. Eso hace la inteligencia artificial. Y la fiscalía debe tener acceso a toda esa información. No es aceptable que un fiscal tenga que mandar un oficio a cada registro de la propiedad para ver si le contestan, y si algún día le contestan, quién tiene y quién no tiene bienes. ¿Sabe cuándo un ser humano va a poder saber? Nunca. Cuando hay lavado de activos. Nunca. 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 No alcanza. La inteligencia artificial hace todo eso. La plata está ahí. Las ideas están ahí, pero no están en el proyecto. Este proyecto no combate nada de lo que tenga que ver con las economías de esta gente. ¿Qué tiene que ver la economía de esta gente con decir que es objetivo militar un carro que va con vidrios oscuros o sin placas? No tiene absolutamente nada que ver con detener a una persona 24 horas y después ponerle orden a un fiscal el tema de cómo usted combate. Dígame cómo se combate la economía de un GDO deteniendo un vehículo sin placas. De ninguna manera. Entonces, yo creo que el gobierno está muy intencionado, pero lo que está es despistado, porque con esa ley no va a conseguir eso. Y pienso que lo que se ha hecho es venderle a la idea a la gente de una cosa, ¿verdad? Pero por otro lado se está haciendo otra cosa. Y la gente tiene que entender que esto no va a resolver el problema. Y permítanme ponérselo tan crudo como esto. Si esta ley hubiese estado vigente en diciembre, hace 6 meses del 2024, no tuviéramos 17 militares presos, porque el proyecto dice que no se les podrá dictar prisión preventiva. No tuviéramos 17 militares procesados, porque el proyecto dice que el presidente les puede dar el indulto de entrada, sin siquiera investigar. ¿Ok? Y acuérdense lo que se hizo al principio, tratar de decir que eran delincuentes, que venían robando, etcétera, 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 que era una zona caliente, y todo lo que dice el proyecto. Entonces, el caso de las Malvinas hoy no estuviera judicializado, hoy no tuviera gente presa, tuviera militares con un indulto, si hubiese estado vigente hace 6 meses. Ahora, multiplique eso por todos los operativos que se van a hacer. El riesgo que representa el ciudadano. Simplemente imagine usted que va en la noche con los juegos propios de sombras, de claros y oscuros de la noche por los cambios de luces que hay, ¿verdad? Y un patrullero pasa y dice vidrios oscuros cuando usted no tiene vidrios oscuros, porque eso pasa. Objetivo militar, yo pregunto, ¿qué es un objetivo militar? ¿Significa que le puede disparar primero y preguntar después? Y si adentro lo que iba era alguien que no tenía vidrios oscuros, que pareció y que no era un delincuente, ¿qué hacemos? Entonces la gente no es consciente del riesgo que esto representa. Porque ese bloque de seguridad tiene superpoderes, pero no solo tiene superpoderes, sino que además no tiene órganos de control previo, sino posteriores, es decir, cuando el daño ya está hecho. 17:43 lo que se critica es eso. Permítame, Sebastián Díaz continúa con la entrevista a esta hora con el doctor Julio César Cueva. Gracias, Alberto. Buenas tardes, doctor Cueva. Hola, ¿cómo va? Yo siempre he sostenido la tesis que el Ecuador tiene un problema de ley, pero no de creación más leyes, sino de cumplir ya la actual. Si no cumplimos la ley, y yo quisiera ir hacia la depuración del sistema judicial, ¿por qué nadie entra en ese sistema donde existen jueces y fiscales con enriquecimientos ilícitos de su patrimonio, donde hacen actos de corrupción, ya sea por acción o por extorsión? ¿De qué manera podemos depurar este sistema judicial que está tan corrompido para atacar a estas estructuras criminales? Mira, ¿sabes por qué no se hacen los cambios? Porque la justicia es una mercancía y porque todos quieren de una forma u otra tener un juez al que en cierta forma lo puedan extorsionar para poder obtener lo que se quiere. Esa es la verdad en este país. Y la depuración del sistema judicial empieza por los abogados en libre ejercicio. Sí, porque nos quedamos de los jueces, los fiscales. ¿Cuándo hablamos de los abogados en libre ejercicio? ¿Cuándo hablamos de los empresarios o de los ciudadanos que corrompen? Porque el fiscal es bueno, se corrompen solos. Hay alguien que los corrompe, alguien que pone la plata. De esos ciudadanos, de esos empresarios no hablamos nunca. Los homenajeamos. De los abogados que se hacen de enlace entre el particular y el funcionario judicial, de ese tampoco hablamos. Si algo dejó de elección, purga y metástasis, es que eso existe y que es una realidad, que hay abogados que no son tales, se dedican exclusivamente a corromper el sistema. Ahora, parte de lo que yo decía, la inteligencia artificial aplicada en la UAFE, por ejemplo, permitiría eso, porque debería ser parte de las normas que, claro, todos los funcionarios fiscales y jueces tienen que hacer su declaración patrimonial y actualizarla año a año. Pero ahí lo que hay que hacer también es crear unidades que no tengan que ver con la función judicial, ¿verdad? Probablemente con la Contraloría o la Procuraduría, ¿verdad? Que puedan hacer pues en el sitio una verificación, porque yo puedo declarar que no gano absolutamente nada, pero adentro de mi casa tengo un Rembrandt, tengo mármol de Carrara, mis hijos estudian en una universidad que de acuerdo a lo que yo gano como fiscal o como juez no podría pagar, me voy de viaje tantas veces y de acuerdo a lo que yo gano no podría pagar. Ese tipo de estudio lo puede hacer una inteligencia artificial, corroborado en el sitio de forma aleatoria,
va a permitir saber quiénes están y quiénes no están involucrados en esto. Y hacer una depuración, porque esta también es otra, y es importante lo que tú dices. No hay ley que sirva si tú no depuras a la gente que aplica la ley, pues. Claro. Es que es muy sencillo, la ley dirá, cuando hagas esto, la consecuencia es azul. ¿Y sabes lo que va a pasar? Te van a poner azul claro, azul oscuro, dependerá del azul que puedas pagar. Esa es la verdad. Entonces no hay ley que sirva si tú primero no capacitas a la fuerza pública, ¿verdad? Porque si tú vas a mandar con esta ley a la fuerza pública a hacer un trabajo en el que pueden tener detenido a alguien sin que nadie sepa que existe durante 24 horas, te recuerdo lo que salió ayer en las noticias, que hay 2 policías que estaban extorsionando. Claro, y lo que Entonces, imagínate lo que va a ocurrir. Sí, lo que usted menciona, nuestras fuerzas públicas, tanto lo que es el SNAI, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, donde, como usted comentaba, hay casos de extorsión, casos de droga, casos de corrupción dentro de estas instituciones. ¿Cómo podemos, las personas que les vamos a dar esta potestad de atacar a las economías criminales, con esta nueva ley de proyecto, cómo podemos estar seguros que no va a actuar de mala fe, de manera corrupta? ¿Cómo podemos ganar una guerra, las cuales nuestras instituciones tienen gente negativa? Ya, te repito, con la tecnología, con la inteligencia artificial, primero. Segundo, en cuanto al personal, con pruebas de confianza. El que no pase una prueba de confianza, polígrafo y otras más, simplemente no puede seguir en el campo. Así de sencillo, tiene trabajo administrativo hasta que lo pueda sacar, o qué sé yo, no podrá tener, no debe y no puede tener acceso a información reservada. Todo el acceso a la información reservada tiene que tener claves que se cambian permanentemente, pero no solo eso, sino que también te genera alarmas cuando alguien ingresa injustificadamente para saber quién está haciendo uso de esa información para dársela a los EDO, que es lo que se sospecha que es lo que ocurrió en el Oriente, cuando de la nada monta un operativo que todo el mundo sabe que no se puede montar de un minuto a otro. Es decir, ellos sabían que los militares iban a pasar por ahí. ¿Quién les dijo que iban a pasar por ahí? ¿Verdad? Pero la tecnología puede hacer muchísimo en ese trabajo, porque el ser humano no solo no es confiable, sino que no tiene esa capacidad de actuar con tanta rapidez, ¿verdad? Es mucho el trabajo que hay que hacer, pero creo que se puede hacer. Pero si lo quieren hacer con seres humanos y no son tecnología, pero además con una institucionalidad que no existe, en donde la corrupción campea y está por todos lados, no vas a ganar ninguna guerra. El gobierno, si lo quiere hacer así, va a fracasar. Yo no quiero que el gobierno fracase, quiero que el gobierno tenga éxito, pero va a tener que hacer cosas que probablemente no sean muy agradables, como respetar la Constitución. La Constitución no es cierto que protege delincuentes. No, lo que ocurre es que en ciertas funciones hay delincuentes que protegen delincuentes amparados en la Constitución, que es otra cosa. Sí, y como usted menciona, esto es una lucha que todos queremos llevar adelante y que si le va bien al gobierno, a nosotros nos iría bien. Por eso quisiera comentarle desde mi parte el último argumento sobre la Corte Constitucional. Este proyecto de ley ya va a ser puesto en la Asamblea Nacional. Ahora, desde su perspectiva, ¿cuál rol fundamental puede jugar esta Corte Constitucional a analizar este proyecto de ley sobre que puede ser puesto en marcha en unos 15 o 20 días? A ver, creo que tal como están las cosas lo va a aprobar la Asamblea, sea por el Ministerio de la Ley o sea con votos, claro, pero lo va a aprobar. Va a terminar en una Corte Constitucional con una demanda de constitucionalidad, espero yo, con una medida de cautelar de suspensión de ejecución de la ley o de vigencia de la ley hasta que se resuelva. Tal como está el proyecto, la Corte, si es una Corte que tiene institucionalidad y sigue siendo lo que hemos visto en la mayoría de los casos, no tiene forma de salvar la ley. Es que no tiene forma de salvar la ley, no tiene unidad de materia. La Corte Constitucional no puede avalar que tenga a una persona detenida sin fórmula de juicio para recién después ponerlo a un fiscal y de paso probablemente incomunicado, sin derecho a abogados y que la familia sepa, porque violaría todas las normas que están en la Constitución, ¿verdad? Y sin presunción de inocencia. La Corte Constitucional jamás va a avalar la violabilidad ni siquiera del domicilio sin orden judicial previa, sí, ¿verdad? La Corte Constitucional jamás va a avalar que haya un debido proceso que exista un debido proceso en una ley que dice que te pueden juzgar expeditamente en 15 días. ¿Ok? Son tantas las cosas que tiene la norma que es un proyecto que yo creo que ni siquiera puede ser mejorado, porque mejorarlo implica reformarlo en el 99%. Entonces, para eso mejor presenta un mejor proyecto. Retíralo, preséntalo como debe ser. Sí. Entonces creo que no va a poder salvar la Corte, probablemente ni el título, porque el título no tiene nada que ver con el contenido. Sí, de mi parte estas son las preguntas. La verdad que muchas gracias por el análisis y todo desde su experiencia darnos estos datos importantes sobre este nuevo proyecto de ley. Ahora, querido Alberto, le paso la palabra. Agradecerle, doctor Cueva, fuerte abrazo y el agradecimiento de siempre, ¿no?, por su deferencia con este medio de comunicación.
Lo propio, gracias a todos ustedes, que tengan un buen día. Gracias, Bueno. son las 17:50. Darle a conocer a nuestra audiencia, ¿no? Hablábamos de la Asamblea Nacional Legislativa, nuestro parlamento.